verso del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, verso del 8 al 11. Amén. Vamos a leer, hermano. Ese es el pasaje que vamos a estar ocupados esta noche, pero solamente vamos a leer por el momento hasta solamente el verso 8. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Vamos a leer el 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Hoy, hermanos, vamos a estar mirando estos versículos bíblicos desde el 8 hasta el 11, bajo el título Nuestro consuelo en la persecución. Este es el tema, hermano, que vamos a estar tratando en esta noche, nuestro consuelo en la persecución. Hoy, hermano, vamos a estar tratando esta parte que tiene que ver con nuestro estudio bíblico acerca de qué significa ser cristiano. ¿Sí se acuerdan que estamos en esa serie, verdad? ¿Qué significa ser cristiano? Ya vimos, hermano, qué es lo que significa ser cristiano. Vimos cuál es el precio, cuál es el costo de seguir a Cristo. También vimos que fue lo último que vimos la semana pasada, o por las últimas 2 semanas. Vimos cuáles son los distintivos de ¿qué? De un verdadero cristiano. Y vimos, hermano, que una de las razones por las cuales esto es específicamente hablando de los distintivos, de qué es lo que significa ser cristiano, o cómo podemos saber que somos cristianos. Este es un tema tan importante precisamente por la cantidad de personas que hay dentro de las iglesias y no saben, pero piensan que son cristianos y no lo son. Y Dios en su palabra nos ha dado evidencia, cuáles son las señales que nosotros debemos buscar, cuáles son esas evidencias de la gracia de Dios en nuestras vidas, que claramente nos dicen que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Hoy vamos a ver, hermano, nuestro consuelo en la persecución, y vamos a tratar el tema de la persecución en la vida cristiana, la persecución de la iglesia. Y por último, el miércoles que viene vamos a estar mirando cuál es la recompensa de los cristianos. Este hombre que ustedes ven en pantalla se llama Policarpo de Esmirna. La razón por la cual como que el apellido es de Esmirna, porque él nació en Esmirna, la ciudad donde estaba la iglesia, a la que el Señor le dirige esta carta que acabamos de leer. Si ustedes se fijan, el verso 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Quiero solamente, hermano, aclarar algo. No sé cuántos de ustedes saben que el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, del último libro de la Biblia, contiene el mensaje que el Señor Jesús le da a través de Juan a 7 iglesias que estaban en Asia. Y a cada una de estas iglesias, hermanos, el Señor Jesús a través de Juan le da un mensaje, y cada mensaje a estas iglesias comienza con la expresión: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Cuando la palabra que nosotros tenemos aquí en este verso, la palabra ángel, se está refiriendo a los pastores de la iglesia. No es que los pastores somos ángeles, sino que la palabra que se usa ahí, que se traduce como ángel, significa enviado. Los pastores eran los enviados de Dios para el cuidado de su iglesia, y estas cartas iban dirigidas, hermano, a estos pastores para que ellos la leyeran a la iglesia. Lo que nosotros tenemos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis es una carta que viene directamente del Señor Jesucristo a 7 iglesias que estaban en Asia, y por extensión a la iglesia de Cristo de todos los tiempos, a nosotros también. Ahora bien, hermanos, Policarpo, la tradición, hermano, dice que probablemente Policarpo llegó a ser, hermano, el apóstol o el pastor de la iglesia de Esmirna. Y se cree, hermano, que cuando esta carta llegó a Esmirna, Policarpo, señor que ustedes ven ahí, tenía aproximadamente 20 años. Y muchos dicen, hermano, que probablemente fue él el que leyó a la congregación de Esmirna
Esmirna esta carta. La razón por la cual he querido presentar la foto de Policarpo es porque este hombre, al leer esta carta, pudo escuchar la exhortación que el Señor le daba a la iglesia de permanecer fiel a pesar de la persecución que ellos iban a enfrentar. Y se cuenta la historia que en una ocasión, hermano, la historia de la iglesia cuenta que en una ocasión Policarpo estaba delante de un alto oficial del Imperio Romano, y este oficial le dijo: Policarpo, renuncia a Jesucristo y te damos la libertad. Policarpo, renuncia a tu fe y te dejamos ir libre. Solamente rechaza a Jesucristo. Dice, hermano, que Policarpo dijo: por 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo es de renunciar a Él? ¿Cómo es de traicionar a mi rey en un momento como este? Bueno, la palabra de Policarpo, hermano, su respuesta a la oferta que le habían hecho de rechazar a Cristo lo llevó a la muerte. Y dice, hermano, que Policarpo fue sentenciado a morir en la hoguera. A él lo quemaron vivo por causa de su fe en Jesucristo. Y una de las cosas interesantes es que mientras lo estaban quemando, el fuego no consumir su cuerpo, dice la Biblia, dice la historia, hermano, que con una espada lo apuñalearon para asegurarse de que estaba muerto. Y otra de la historia, hermano, de Policarpo, que la oí, hermano, por primera vez cuando yo tenía como la edad de mi hijo, como 12 años, y nunca se me ha olvidado. Y es que mientras él iba a la hoguera, iba en una, no sé cuántos ustedes han visto las películas estas de los tiempos medievales, que los carruajes donde llevaban los prisioneros eran carruajes que tenían carretas de bueyes, que tenían era como una celda que tenían hecha de madera. ¿Sí saben lo que estoy hablando, verdad? Él iba ahí en esa celda, iban en camino a quemarlo vivo, y la gente del pueblo se le acercaba y decía: Policarpo, ¿por qué vas a morir? Renuncia a Cristo y vive. Y él le decía a la gente: no puedo renunciar, porque yo anhelo el honor de morir por mi maestro. En palabras como esta, o casos como de Policarpo, hermano, de hombres como ellos, está lleno la historia de la iglesia. Y hay algo, hermano, que es claro para nosotros, no solamente porque lo hemos visto en la historia, sino también porque la Biblia enfáticamente nos enseña esto. Y lo que es muy claro para nosotros es que si hay algo que es real en la vida cristiana, todo verdadero creyente, escúchame bien, todo verdadero creyente va a sufrir por causa de Cristo. Si somos creyentes, si somos verdaderamente cristianos, nosotros vamos inevitablemente a sufrir por causa del Señor. No sé cuántos ustedes recordarán que cuando estamos viendo la clase que trataba con el costo de seguir a Cristo, ¿cuál fue uno de los costos con el cual el Señor nos confrontó? Si quiere, cualquiera que quiera ser discípulo de Cristo, ¿qué tenía que hacer? Cargar su cruz y seguirlo. Y hoy, hermano, a la luz de este pasaje de la Escritura, quiero hablarte un poquito acerca, hermano, de la persecución y cuál es nuestro consuelo, hermano, en medio de la persecución. De todas las 7 cartas, hermano, que encontramos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, la carta del Señor a la iglesia de Esmirna hermano, se distingue entre todas ellas. De todas las 7 cartas, esta carta que vamos a estar estudiando esta noche se distingue de las demás por 2 razones. Número 1, porque es la carta más corta. Y número 2, se distingue también porque, hermano, es la única iglesia, la iglesia de Esmirna, a la que el Señor no le hace ningún reproche, no los confronta con ningún pecado. Al contrario, los anima y le da promesas en esta carta. Y el Señor, hermano, les habla y los anima en luz de la realidad de que ellos iban a sufrir por causa de Cristo. Ahora,
la razón por la cual este pasaje específicamente es tan relevante para nosotros es porque nosotros, hermanos, como iglesia, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos, hermanos, porque hoy más que nunca se hace, cada vez que a medida que pasa el tiempo, se hace más popular la creencia, hermano, o la enseñanza de que si tú eres cristiano, tú no vas a sufrir. Y eso es mentira. De hecho, muchas personas buscan a Dios, hermano, con la intención de que Dios los libre del sufrimiento. Hermano, y muchos, hermanos, las iglesias, la razón por la cual hoy hay tantas iglesias llenas, es porque se ha crecido y se ha diseminado entre el cuerpo de Cristo esta enseñanza falsa de que si tú eres cristiano, si tú tienes fe, Dios te va a librar del sufrimiento. Y eso es mentira. Porque no siempre Dios libra a su pueblo del sufrimiento, hermano. Si somos cristianos, vamos a sufrir por Cristo. La otra razón, hermano, por la cual esta carta y esta enseñanza es tan relevante para nosotros, es porque en la iglesia también se ha diseminado otra enseñanza que muchos conocen como el rapto pretribulacional de la iglesia. ¿Cuántos han escuchado hablar de esto? Y lo que enseña esta doctrina es que Cristo va a venir, antes que Cristo venga por segunda vez, la iglesia va a ser arrebatada, se va a ir con el Señor y van a venir 7 años de tribulación sobre la tierra, y todos aquellos que se quedaron, todos los cristianos que se quedaron cuando el arrebatamiento, van a tener que dejarse decapitar para poder ser salvos. ¿Cuánto hemos oído esto, hermano? Básicamente, esta es una de las, es lo que enseña la doctrina o la enseñanza del arrebatamiento pretribulacional, que la iglesia va a ser arrebatada y no va a pasar por la gran tribulación. Y el pasaje que nos ocupa hoy nos enseña completamente lo contrario. La iglesia de Cristo, yo quiero ser enfático en esto, hermano. Si tú eres cristiano, yo soy cristiano, ten por seguro que vamos a sufrir por causa de Cristo. Y es por eso que esta enseñanza es tan relevante para nosotros. Y fíjate, hermano, lo que dice el versículo 9. Lee el versículo 9 conmigo. Dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas lo que están por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Amados hermanos, acerca de la persecución y acerca, hermanos, del sufrimiento que nosotros como cristianos vamos a experimentar, y de hecho muchos cristianos están experimentando ya. Lo primero que quiero que veas en el pasaje es la naturaleza de la persecución. ¿De qué se trata, hermano, la persecución que nosotros vamos a experimentar? ¿Qué tipo, cuál es la intensidad de esa persecución a la que la iglesia va a ser sometida? Y lo primero, hermano, que quiero que con relación a esto, lo primero que el texto nos enseña es que por causa de Cristo, como parte para nosotros poder entender la naturaleza de esta persecución, hermano, por causa de Cristo nosotros vamos a ser objeto de gran opresión. Lo voy a repetir. Por causa de Cristo, la iglesia va a ser objeto, y históricamente ha sido objeto de una gran opresión. Si usted se fija, en el verso 9, Jesús comienza diciendo: yo conozco, ¿qué cosa? Tu tribulación. Amados hermanos, la palabra que se traduce por tribulación ahí en este versículo, en el lenguaje original implica vivir bajo una gran presión de opresión. Ese término, tribulación,
Lo que implica es, en el lenguaje original, es vivir bajo una gran presión por causa de una opresión. Lo que Cristo le está diciendo a la iglesia: yo sé cuál es la opresión, yo conozco la naturaleza de la opresión que ustedes están viviendo. Amados hermanos, nosotros, la iglesia de Cristo, a la luz de la Escritura, nosotros creemos que en todos los tiempos, y aún la iglesia de hoy, nosotros vamos a experimentar temporadas de gran opresión. Muchos pastores dicen, muchos estudiosos bíblicos dicen que la iglesia en Estados Unidos está viviendo un tiempo, o por muchos años, ha vivido un tiempo inusual en la historia de la iglesia. Porque déjame decirte algo, hermano, en la historia de la iglesia cristiana, desde la iglesia del primer siglo hasta hoy, nunca la iglesia de Cristo había experimentado una temporada tan calmada como todos estos años que la iglesia en Estados Unidos ha vivido. ¿Sí sabía eso, verdad? Esta es una temporada, un tiempo inusual. ¿Por qué? Porque nosotros podemos venir hoy libremente a la iglesia. Ninguno de los que estamos aquí esta noche venimos aquí con temor a perder nuestra vida, ¿sí o no? Todavía podemos decir en Estados Unidos libremente: somos cristianos. Todavía podemos andar con una Biblia bajo el brazo y venir a la iglesia. Todavía en Estados Unidos podemos manejar nuestros carros. Usted va a ver que muchos carros tienen el pez, que es el símbolo del cristianismo, en el bumper o en el cristal, y todavía muchos orgullosamente podemos decir somos cristianos, pero ese tiempo va a terminar, mi hermano. Ese tiempo va a terminar, porque la iglesia, aún la iglesia en Estados Unidos, vamos a pasar por una temporada de una gran opresión por causa de nuestra fe en Jesucristo. Y esto que te estoy diciendo, hermano, no te lo estoy diciendo porque Dios me lo reveló en un sueño anoche. Te lo estoy diciendo porque la Biblia lo enseña. Históricamente la iglesia ha sido oprimida hasta el día que Jesucristo venga por nosotros. Amada iglesia, este mensaje del Señor, el Señor no se lo dio a la iglesia por primera vez en Apocalipsis. Mira conmigo Juan capítulo 17, verso 14 al 16. Juan capítulo 17, verso 14 al 16. Juan capítulo 14, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 17, verso 14 al 16. Amén. Hermano, que lo tenga, por favor, que lo lea. Hermano, del 14 al 16. Sí, Juan 17, del 14 al 16. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Al 16. Al 16, sí. Lee el 17 también, hermano, por favor. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Fíjate lo que dice este texto, hermano. Yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué dice Cristo? Los ha amado. ¿Es lo que dice el texto? No, mira el texto, hermano. ¿Qué es lo que dice Cristo? Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Amados hermanos, dice, ¿por qué el mundo odia a la iglesia, hermano? Porque la iglesia dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Cristo ora al Padre y dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Hermanos, a través de toda la Biblia, Jesucristo advierte a la iglesia, enseña a la iglesia acerca de la realidad que nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, durante nuestro peregrinar en la tierra, vamos a vivir temporadas de una gran opresión por causa de nuestra fe en Jesucristo. Y esa es una realidad, hermanos. ¿Sabes? Lo más terrible, hermano, es que esta es una realidad que nosotros no estamos preparados para entender. La iglesia en Estados Unidos, nosotros, cuando hablo de la iglesia en Estados Unidos, estamos hablando de todo, incluso de nosotros aquí, hermano. Nosotros no estamos preparados para sufrir en esta magnitud por causa de Cristo. Y quiero que te diga, te pongo un ejemplo, hermano. Si nada más que nos duele un callo, ¿sí sabes un callo, hermano? Y no venimos a la iglesia. Hermano, los domingos nos cuesta venir a la iglesia y tenemos sillas acolchonadas, tenemos ventiladores, tenemos aire acondicionado, tenemos carro y solamente que llueve un poquito y no queremos venir a la iglesia. Imagínate cuando llega el momento que te cueste la vida amar a Cristo. Y es por eso, hermano, que hemos querido dar esta serie, porque vienen tiempos difíciles para nosotros como iglesia. Y para ese momento, tú y yo tenemos que estar preparados. Y la mejor manera de estar preparados es escuchar las palabras del Señor. He aquí que vienen días difíciles. Vamos a volver, hermano, a Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Y fíjate, hay otro término en este pasaje que nos ayuda a entender la naturaleza de la persecución en la que nosotros vamos a experimentar y que la iglesia ha experimentado. La otra palabra importante en este versículo es la palabra pobreza. ¿Sí la ves ahí, hermano? Dice, yo conozco tu tribulación y ¿qué? Y tu pobreza. Vamos, hermanos, la palabra pobreza, aquí en este pasaje, debemos entender, hermano, en el contexto, hermano, de la palabra tribulación. Y lo que Jesús está diciéndole a la iglesia de Esmirna es, yo conozco tu tribulación, yo conozco la persecución y la opresión que ustedes están viviendo, por causa de la cual también están viviendo en pobreza. Pero la palabra pobreza que usa aquí el Juan, hermano, no está hablando de una pobreza de que nada más tengo un par de zapatos que ponerme, o que solamente iban a tener lo necesario para vivir. Una persona, hermano, en este país que tenga solamente lo necesario para vivir es considerada una persona pobre. ¿Sí o no? ¿Verdad? Una persona, bueno, nosotros no queremos decirle pobre porque una pobre como que suena un poquito duro, ¿verdad? Decimos, esta es una persona, ¿cómo decimos? Humilde. Que la humildad no tiene nada que ver con eso, pero nosotros decimos, esta es una persona humilde, ¿verdad? Porque no tiene, solamente tiene lo necesario. Pero cuando Cristo dice a la iglesia, yo conozco tu pobreza, Él estaba hablando a una iglesia que estaba viviendo temporadas, unas épocas en las cuales ni siquiera podían satisfacer las necesidades básicas de la vida. En la palabra que usa Juan ahí, habla de una pobreza extrema, que ni siquiera, hermanos, podían satisfacer las necesidades básicas. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo, hermano, en que esta carta se escribió, hermano, el imperio romano, en el imperio de Roma, el César era considerado como un dios. Y el César, que era como, en términos, gracias, hermano, en términos, hermanos, modernos, el César era como el presidente de Roma. Él demandaba que todos los ciudadanos romanos lo adoraran. Y la única manera, hermano, de que una persona pudiera gozar cierto bienestar y cierta comodidad en el imperio de Roma era que participara en el culto a César. Si una persona se negaba a participar en el culto a César, esa persona prácticamente no podía ni comprar ni
podía vender tampoco. Por eso Cristo le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tu pobreza, porque por causa de la fe en Cristo, y al ellos no rendirse en adoración al César, prácticamente ellos, hermanos, no pueden ni comprar ni vender en el Imperio Romano. ¿Qué otro pasaje de la Escritura viene a la mente cuando ustedes escuchan esto, hermano? La marca de la bestia. La marca de la bestia, hermano, una de las cosas que el diablo ha hecho es que, bueno, los falsos maestros han hecho es que nos han hecho creer que la marca de la bestia es que te van a poner un 666 o que te van a poner un chip en la frente o en la mano. Hermano, la marca de la bestia no tiene nada que ver con esto. La marca, aquellos que la Biblia cuando habla de la persecución y de la marca de la bestia, hermanos, dice claramente Apocalipsis que es un número de ¿qué? De hombre. O sea, lo que está hablando, hermano, aquellos que renuncian o que se resisten, que no se dejan poner la marca de la bestia, son aquellos, hermanos, que por amor a Cristo no se rinden en adoración a la filosofía del mundo en la cual vivimos. Esa es la marca de la bestia, vivir acorde a la filosofía del mundo en que vivimos. Participar en la adoración. Hermano, la marca de la bestia es adorar lo que adora el mundo. Esa es la marca de la bestia. Por eso que Apocalipsis más adelante te dice que los que rehusaron ponerse esa marca, los que rehusaron doblar sus rodillas ante el sistema del mundo, de vida del mundo, no podían ni vender ni comprar, y muchos de ellos van a ser ¿qué cosa? Decapitados. Amados hermanos, no tiene nada que ver con un chip, ni con un número escrito tatuado en la frente. Eso no tiene nada que ver con eso. Y hoy, hermano, por eso es importante interpretar la Biblia a la luz de ¿qué? De su contexto. Cada texto a la luz del contexto. Cuando la Biblia, Apocalipsis, habla de la marca de la bestia, está hablando de esto. Esta iglesia, hermano, por causa de Cristo, había, ¿sabes? No podía ni vender ni comprar. Por eso Cristo le dice: yo conozco tu pobreza. Pero Él le dice: pero ustedes son ricos. Porque aunque no tengamos nada, aunque nos lo quiten todo, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y déjame decirte algo, hermano. Usted quizás se preguntará: pastor, como que eso no va a llegar aquí a nosotros. No vamos a llegar a ese punto. ¿Verdad que parece como algo que está muy lejos? Hermano, ¿sabes cuál es la marca de la bestia de hoy? O parte, no todo, pero parte. Hermano, va a llegar el momento que todos los cristianos que rehúsen aceptar, hermano, la legitimidad del movimiento LGTB, de los homosexuales, vamos a ser perseguidos por causa de Cristo. Muchos hermanos, por si usted no lo sabe, uno de los candidatos a la presidencia en el 2020 públicamente dijo que todas las iglesias que se rehúsen, que no reconozcan el matrimonio homosexual, le van a quitar el tax exemption ese que le dan a la iglesia. O sea, es una guerra, viene una guerra abierta en contra de la iglesia. ¿Por qué? Por causa de nuestra fe en Jesucristo. Hermano, déjame decirte algo: ser cristiano, amar a Cristo, te va a costar el sueño americano. Te va a costar el sueño americano. Porque va a llegar el momento, hermano, que no solamente que no vas a poder funcionar normalmente en la sociedad. Mira el verso 10, hermano, conmigo. Apocalipsis 2:10. Dice el texto: no temas lo que está por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por
por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjate lo que está diciendo Cristo aquí. Primero en el verso 9, Él le dice, yo conozco ¿qué cosa? Tu tribulación y tu pobreza. ¿Qué te dice eso, hermano? Que ya en ese momento la iglesia de Esmirna estaba sufriendo por causa de Cristo. Ellos estaban pasando por un periodo de tribulación. Pero fíjate que en el verso 10 Jesús le dice, no temas, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Lo que estás por sufrir. En otras palabras, lo que Cristo le está diciendo es, esto viene más. Lo que estás viviendo hasta ahora, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero tú debes de saber que viene más. Porque el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel por 10 días para ser probados. Ahora, cuando nosotros leemos este versículo, lo que viene a nuestra mente es que lo van a meter preso. Pero no es eso simplemente lo que está diciendo el texto. Cuando Cristo le dice, el diablo lo echará a alguno de vosotros a la cárcel, hermano, Él está anunciando que muchos de ellos iban a morir por causa de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque históricamente la historia dice que en aquel tiempo, cuando metían a una persona en la cárcel, solamente eso era un preámbulo a la ejecución. Y Cristo le dice, muchos de ustedes van a ser echados a la cárcel. Y sabemos que está hablando de que muchos de ellos iban a morir, porque al final del texto, ¿cómo le dice? Ser fiel hasta la muerte. Hermanos, y en estos versículos vemos la progresión en esta persecución feroz en contra de la iglesia. Vamos a ser oprimidos, vamos a tener que renunciar aún a nuestra propia vida por causa de Cristo. Eso, mi hermano, es una realidad. Y la razón por la cual yo he querido tocar este tema nuevamente es porque yo quiero que ustedes, la iglesia que Dios ha puesto bajo mi cuidado, esté preparada para ese momento. Y ustedes se preguntarán, pastor, ¿por qué Dios no nos libra de la persecución? ¿Por qué Dios no nos libra de eso? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué Dios no nos libra de esa persecución? Mi amada iglesia, cuando nosotros vemos la historia de la iglesia de Cristo, nos vamos a dar cuenta, hermano, que Dios en varias épocas ha traído persecución a la iglesia. Y una de las cosas que más la iglesia necesita hoy en Estados Unidos, ¿saben qué cosa es? Persecución. Porque cuando Dios traiga persecución a la iglesia, el diablo, hermano, lo va a hacer para mal, para tratar de destruir a la iglesia. Pero aunque metan presos a los cristianos, dice Pablo, la palabra de Dios no está presa. Con la iglesia no hay poder en el mundo que pueda destruir a la iglesia. Nos podrán meter presos, nos podrán matar, pero la iglesia sigue avanzando porque la iglesia está fundada en Jesucristo. Pero déjame decirte algo, hermano. Nosotros debemos de estar preparados para ese momento. Y cuando Dios traiga persecución a la iglesia, ¿sabe lo que va a pasar con la iglesia? Dos cosas van a pasar. Número uno, la iglesia va a ser limpiada. La iglesia va a ser purificada. ¿Sabe lo que significa eso? Que todos los que hoy están sentados en una iglesia que no son cristianos, cuando venga la persecución, por aquí que más cerca. Ese tiempo viene. Pero ¿sabe lo otro que le va a pasar a la iglesia? Que la iglesia va a crecer. La iglesia, mira la historia de la iglesia, hermano. Los momentos en que la iglesia más ha crecido ha sido el momento de persecución. ¿Qué le dijo Cristo a los discípulos antes de ascender al cielo? Vosotros recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Me seréis testigo, ¿a dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. ¿Cómo tú crees que Dios llevó a cabo esa promesa? A través de la persecución. Cuando Dios trajo persecución a Jerusalén, los cristianos tuvieron que huir y donde quiera que los cristianos iban, predicaban el Evangelio.
va a crecer. Pero ese tiempo llega, ese tiempo viene. En mi iglesia tú necesitas estar preparado para ese momento. Ahora, lo segundo que el texto nos enseña, hermano, es nuestro consuelo en la persecución. Y es lo segundo que quiero ver con ustedes. Mira el verso 9 nuevamente. 9 y 10a. Dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Vamos a hacer una pausa ahí. Fíjate, hermano, el Señor Jesucristo le anuncia a la iglesia: ustedes van a sufrir. No temas, le dice el Señor. Ciertamente van a sufrir, ciertamente van a padecer, ciertamente van a pasar, están pasando hambre, ciertamente muchos de ustedes van a morir. Pero hermano, mira lo que Cristo le dice a la iglesia. En medio de esa circunstancia, dice el Señor: no temas. No temas. ¿Puedes tú, hermano, escuchar la voz de Dios a través de este pasaje a tu vida, iglesia? Cuando nosotros oímos esta verdad de que vamos a sufrir por Cristo, de que podemos perderlo todo por causa de Cristo, nuestra reacción natural es tener temor. Pero Cristo te dice esta noche, iglesia: no temas. No tengas temor a la persecución que vas a experimentar. No tengas temor al sufrimiento que ha de venir. Y el Señor en este pasaje nos da varias razones por las cuales tú y yo podemos enfrentar la persecución sin temor. Cristo nos da en este pasaje, hermanos, razones por las cuales tú y yo podemos enfrentar con gozo aún la muerte. Y la primera razón que Cristo nos da, la vamos a encontrar, hermano, en el verso 8. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. La primera razón por la cual Cristo le dice a la iglesia, en medio de tu persecución, aún a las puertas de la muerte, no temas, es porque Él dice: yo soy el primero y el último. ¿Sabe lo que significa eso? Porque en ese contexto, lo que Cristo le está diciendo a la iglesia: no tengas temor, porque yo tengo dominio soberano sobre todas tus circunstancias. Yo soy soberano, aún sobre el sufrimiento y el dolor que tú estás por experimentar. Yo tengo dominio sobre esas circunstancias también. Tu dolor, tu sufrimiento, tu pobreza no sorprenden a Dios. Dios está en control de cada circunstancia que nosotros tenemos que vivir, mi amada iglesia. Por eso nosotros no debemos tener temor. Ustedes se recuerdan cuando el Pentecostés, que viene el Espíritu de Dios sobre los discípulos, y después inmediatamente Pedro da un discurso, un mensaje. ¿Sí se recuerdan ese mensaje? Y él le dice a los que estaban allí presentes, hablándole a los judíos, le dicen: este Cristo a quien ustedes crucificaste, dice, lo hicieron por el determinado consejo de Dios y el previo conocimiento de Dios. Déjame decirte algo: de la misma manera que Dios ordenó cada circunstancia en la vida de Cristo, de la misma manera que Dios orquestó cada sufrimiento en la vida de Cristo, de esa misma manera Dios orquesta y ordena cada circunstancia en la vida de la iglesia. Dios, hermano, ninguna de nuestras circunstancias coge de sorpresa a Dios, porque Dios tiene control sobre todas las cosas. Y ahí es donde radica el consuelo de la iglesia. No importa cuál sea la circunstancia, Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. Por eso no tenemos temor. Pero también dice el texto, hermano, Jesucristo le dice más. Le dice ahí mismo en el verso 8: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. La segunda razón por la cual no debemos de tener temor, aún, hermano, a morir por causa de Cristo, es porque ya Cristo pasó por ahí. Él es el primero, el último, Él es el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Amados hermanos, Cristo le dice a la iglesia que sufre, a su iglesia: no temas, ni aún a las puertas de la muerte, porque la muerte no te podrá retener. Porque ya yo pasé por ahí.
y vencí con poder al tercer día. La muerte ya no es un enemigo al que nosotros debemos de tenerle miedo. Por eso, hermano, cuando usted lee la historia de la iglesia, usted va a ver que los cristianos en Roma, hermano, esto va más allá de nuestra comprensión. Los cristianos en Roma, hermano, los quemaban vivos. Y mientras los quemaban, ¿qué tú crees que hacían los cristianos? Los cristianos cantaban al Señor. Ellos, hermano, estaban dispuestos a morir por causa de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que Cristo venció la muerte con poder. Y por eso le dice a la iglesia: iglesia, no temas. Yo estuve muerto y aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, hermano, nosotros los cristianos preferimos, aleluya, preferimos morir antes de renunciar a Cristo nuestro Señor. Preferimos morir antes de renunciar, antes de traicionar a Cristo, porque Él es nuestro Señor y Él venció la muerte con poder. La otra razón por la cual Cristo le dice a la iglesia: no temas lo que vas a sufrir, es no solamente, hermanos, porque Él venció la muerte con poder, no solamente porque Él tiene dominio sobre tus circunstancias, sino también porque Él conoce nuestro dolor y nuestras circunstancias. Él dice: yo conozco tu tribulación, le dice a la iglesia, yo conozco tu pobreza. Hermano, Jesucristo conoce exactamente la magnitud de tu dolor, la magnitud de tu sufrimiento, porque Él sufrió primero. Él sabe, hermano, cuando tu fe se debilita, cuando tú estás bajo una alta presión, Dios lo conoce. Tu dolor no está escondido a la vista de Dios. Tu dolor por causa de Cristo, tu sufrimiento no está escondido a la vista de Dios. Dios lo conoce porque Jesús, hermano, se hizo hombre y sufrió como tú y como yo. Y porque Él sufrió y porque Él fue tentado como nosotros, hermano, Cristo es poderoso para sostenerte cuando tú eres tentado también. Cristo es poderoso para sostenerte cuando tú tienes que sufrir por causa de Él. Por eso Él le dice a la iglesia: iglesia, no temas lo que has de sufrir. Y también, hermano, Cristo le dice a la iglesia: no temas, porque nuestra persecución, nuestra opresión es temporal. Mira el verso 10 nuevamente conmigo. No temas lo que está por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por qué? Por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjate lo que Cristo le está diciendo a la iglesia: no temas, yo conozco tu tribulación, no temas lo que estás por sufrir. Van a ser puestos en la cárcel, van a morir muchos de ustedes. Pero la tribulación de ustedes durará ¿por qué tiempo? Por 10 días. O sea, ¿qué significa eso, hermano? Lo que Cristo está comunicando a la iglesia es que esta tribulación y esta opresión que vamos a sufrir por causa de Cristo es temporal. Tiene un comienzo y tiene un final. Y ese final, como decía un pastor, un comentarista bíblico hablando de este pasaje, Dios le estaba diciendo a la iglesia: por 10 días ustedes van a sufrir, pero no temas, porque después del 10 viene el día 11. Mira conmigo, hermano, quiero que leas conmigo Daniel capítulo 7, versos 21 al 22. Daniel capítulo 7, versos 21 y 22. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Daniel capítulo 7, versos 21 y 22. Y dice la palabra del Señor de esta manera: mientras yo miraba, este pueblo hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos, sobre ellos, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Yo quiero que tú guardes, hermano, este pasaje, lo marques ahí en tu Biblia.
Daniel 7, 21 al 22. Este pasaje, hermano, habla, Daniel tiene una visión en el contexto de estos versículos. No vamos a entrar en los detalles de la visión, pero él tiene esta visión, hermano, y estos versículos que acabamos de leer hablan específicamente de la tribulación que la iglesia, la persecución que la iglesia debe experimentar por causa del Señor. ¿Y qué es lo que dice Daniel? Dice, mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra ¿contra quién? Contra los santos. ¿Y qué más? Y prevalecía sobre ellos. El cuerno, hermano, el que está hablando aquí es el anticristo. Hermano, es un sistema, hermano, de persecución en contra de la iglesia. Dice, y ellos, ¿saben? El anticristo y la bestia le van a hacer guerra a la iglesia. ¿Y qué va a pasar? Y van a prevalecer sobre la iglesia. Pero dice Daniel, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Hay dos cosas que quiero terminar diciéndote, hermano. Número uno, la última razón por la cual Cristo le dice a la iglesia, no temas lo que vas a sufrir, es porque no solamente nuestra persecución, nuestro dolor va a ser temporal, sino también, hermano, porque nosotros sabemos cómo termina la historia. Sabemos que vamos a sufrir porque Cristo nos dice en su palabra que vamos a sufrir. Pero dice la Biblia que vamos a sufrir hasta que el anciano de días, que es Jesucristo, haga justicia a los santos de Dios. Y los santos de Dios somos los cristianos. Amada iglesia, nosotros debemos de prestar atención a lo que Cristo nos dice esta noche en su palabra. Número uno, nos habla de que vamos a ser perseguidos y nos dice cuál es la naturaleza de esa persecución. Vamos a tener que renunciar a mucho, aún a nuestra propia vida por causa de Cristo. Y número dos, el Señor nos muestra esta noche en su palabra cuál es nuestro consuelo en medio de esa tribulación. El consuelo de la iglesia no es que esto va a mejorar. Hermano, la vida desde este lado de la eternidad no va a mejorar. Las cosas van a ir de mal en peor. Pero dice Cristo, yo soy el primero y el último. Yo gobierno sobre toda circunstancia. Yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. No tengas temor a morir por Cristo, porque ya Él murió y al tercer día resucitó. Y de la misma manera que la muerte no lo pudo retener a Él, tampoco a sus hijos lo podrá retener. Él nos dice, hermano, que no tengamos temor, porque nuestra persecución y nuestra opresión es temporal. Un día Cristo regresará y heredaremos el reino. Amén. Y por eso que el mensaje de Apocalipsis termina el Señor diciendo a la iglesia, sé fiel hasta la muerte. ¿Sabe? Ya hemos visto la naturaleza de la persecución, vimos nuestro consuelo en la persecución, hermano, y el texto termina hablando de nuestra respuesta. ¿Cómo debemos responder a la persecución? Con fidelidad al Señor. El Señor te dice a esta noche, iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Hermano, es por eso que la iglesia debe de abrazar la persecución por causa de Cristo con gozo, porque nosotros esperamos un reino eterno. Y quizás los que no conocen al Señor podrán decirle esta noche, yo creí, yo pensaba que, ¿sabe? Que ser cristiano, si eso es lo que le espera a los cristianos, yo mejor no soy cristiano. Pero dice el Señor que debemos temer no al que mata el cuerpo, sino a aquel que puede destruir tu cuerpo y echar tu alma en el infierno para siempre. Que te maten por causa de Cristo es ganancia. Pero tú, si estás fuera de Cristo, tú debes de venir a Cristo hoy. Porque un día tú te vas a presentar delante de Dios y vas a tener que dar cuenta por tu vida. Por eso hoy tú necesitas arrepentirte, creer en el Evangelio y confesar a Jesús como Señor de tu vida. Vamos a ponerlo en pie y vamos a orar. Iglesia, en esta semana, a partir de hoy, oremos para que el Señor nos prepare para cuando llegue ese tiempo. Dos cosas, hermanos, dos cosas, mi amada iglesia.
al Señor para que Dios te prepare para ese día. Para que podamos sufrir bien, para que podamos sufrir con gozo y sin temor por causa de Cristo. Pero a la luz de esta verdad hay algo más que tú y yo debemos de hacer. Y es orar por nuestros hermanos que hoy están siendo perseguidos por causa de Cristo. Tú y yo debemos orar constantemente por ellos, para que Dios los sostenga, para que Dios los guarde, porque ellos son nuestros hermanos también. Hermano Waldo nos despide con oración. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, para que nos ayudes, Señor, en esta verdad, Señor, que afectan, deben afectar nuestra vida, Señor, y que podamos entender que de veras, Señor, un día tú vas a regresar por tu iglesia, Señor, y para ese entonces, Señor, debemos estar preparados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, y que podamos entender y saber, Señor, que tú estás en los cielos, Señor, y que nosotros estamos aquí. Señor, ayúdanos, Señor, a prevalecer, Señor, dentro de la persecución que vendrá un día, Señor, no sabemos cuándo, Señor, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, y tu iglesia dice, ven, Señor, sí, ven, Señor, así que te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, mientras tanto estamos aquí en esta vida, Señor, mientras estamos de peregrinar, Señor, en esta tierra, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, y que podamos nosotros un día, Señor, a glorificar en el cielo, Señor, tu santo nombre. Te pido, Señor, por cada hermano, cada visitante que se encuentra en esta noche, Señor, aquí en este lugar. Te pido, Señor, que tu palabra penetre, Señor, y que nos traiga convicción sobre el pecado, Señor, y que estamos delante de un Dios santo, Señor, que gobierna sobre todos nosotros. Aleluya, Porque en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga de esta manera. Estamos